Buenas tardes, amigos y amigas de la audiencia de CHH 1610 AM Radio Voz Latinas, pero más de la audiencia de la emisora inesperada de San Óscar, Arnulfo Romero. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a nuestro amigo, colega, compañero, hermano, y que yo podría decir con la aureola todavía de ese santo de hace muchos años, San Romero. Este padre Rafael, me gustaría, con mucha humildad, dar la bienvenida en nombre de toda nuestra comunidad migrante aquí en Toronto y empezar esta conversación, un poco sobre la espiritualidad romeriana. Hace pocos minutos conversábamos de su amistad con Padre Rutilio, con Monseñor Romero, de Aguilares, y usted me transportó directamente a Aguilares a mí también, porque conocí el lugar. Romero, cuéntenos Pues muchas usted gracias. su espiritualidad. Sí, cómo no. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por haberme pedido esta entrevista y también agradecer a toda la audiencia que me está escuchando. Tengo mucho interés en comunicarme con todos sobre todo los de lengua hispana, porque más o menos conozco también su situación allá migratoria. Ya respondiendo directamente la pregunta que me hace Hernán, yo le diría, Monseñor Romero tenía una espiritualidad muy sencilla, y yo diría una espiritualidad basada en el breviario, en su rosario, en su oración diaria, en su examen de conciencia. Fue muy influenciada su espiritualidad por la espiritualidad ignaciana, porque Monseñor fue educado por los jesuitas tanto en el seminario en El Salvador como en la Gregoriana cuando estuvo en Roma. Y hacía ejercicios de San Ignacio cada año ordinariamente. Y eso yo creo que también influyó en él. Pero a mí lo que más me impactó de su espiritualidad, que obviamente en la medida que él se fue transformando, fue también cambiando esa espiritualidad y la fue encarnando cada vez más en la historia. Lo que a mí más me movía de la espiritualidad de Romero era su interés, yo diría su actitud constante de querer hacer presente en el aquí y en el ahora a Jesús. Él siempre se preguntaba antes de participar en algún evento así importante o antes de dar una homilía, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar? ¿O qué es lo que diría Jesús en mi lugar aquí y ahora? Esa pregunta siempre era la que guiaba su actuar y su hablar, y a lo que se refería al hacer su examen de conciencia. Y otra cosa que tenía muy profunda, Monseñor, era su devoción a la Virgen de la Paz. Como buen migueleño, era también muy pues devoto de ella. Y yo creo que también impulsó mucho la devoción a María, precisamente por esa pues origen de allá de San Miguel, que son muy devotos de ella. Su espiritualidad, la espiritualidad de Taita, de San Óscar Arnulfo Romero, ¿qué tipo de condición tuvo cuando empezó todo este problema de una guerra civil en El Salvador? ¿Cómo usted ve esa transformación? ¿Cómo él oraba, como usted dice, le gustaban mucho los sacramentos, oraba? ¿Cómo hizo de El Salvador su Getsemaní espiritual para guiar al pueblo salvadoreño? ¿Cómo le sintió? ¿Cómo le sentía usted en los tiempos que vivió en El Salvador? Pues yo siento que fue un proceso para él gradual, en que su gran apertura fue el estar siempre disponible a escuchar la voluntad de Dios. Y yo creo que hubo varios pasos que influyeron mucho
en la transformación de su fe y de su compromiso cristiano, y eso fue en gran parte motivado por el pueblo salvadoreño. Yo creo que el primer paso que Monseñor dio tiene mucho que ver con cómo veía a la población empobrecida, a los pobres. Él, durante mucho tiempo de su vida, los vio así simplemente como pobres, pobres a los que habría que ayudar, pero sobre todo orientar para que lograran su salvación, la salvación de sus almas. Pero él no se sentía comprometido con encarnar esa evangelización en la historia concreta de su pueblo. Pero leyendo el Concilio Vaticano II, Monseñor se hizo esa pregunta de ¿por qué son pobres? Y a raíz de eso cambió la perspectiva de Monseñor y empezó a verlos no solamente como pobres, sino como empobrecidos, como personas que su situación de pobreza no era por razones personales, sino que también tenían causas estructurales sociales. Y también a las personas víctimas de la violencia dejó de verlas como personas que habían sufrido alguna necesidad para verlas realmente como personas reprimidas. En segundo lugar, creo que también bajo influencia del Vaticano II y de Medellín, Monseñor logró escuchar el clamor del pueblo y verlo como un llamado de Dios que le hacía a él para contribuir a su transformación, pero no solamente a la salvación de sus almas, sino a la transformación también en la historia de cada uno de ellos. Y en ese sentido influyó mucho ahora lo que platicábamos, el asesinato de Rutilio Grande, que al encontrarse Monseñor con el cadáver de Rutilio, porque él llegó esa misma noche a Aguilares, la noche que lo mataron, y a encontrarse el cadáver todavía sangrando, porque lo estaban apenas limpiando cuando llegó Monseñor ahí a la parroquia. Eso ciertamente le impactó mucho y se quedó un buen rato en oración ante el cadáver de Rutilio. Y él mismo, posteriormente, Monseñor Romero, confirmó que en ese momento él se preguntó por qué lo mataron a Rutilio. Y entonces él se respondió, eso es especulación de John Sobrino, porque no se sabe, pero él respondió, lo mataron como a Jesús por haber estado comprometido con los pobres. Y eso hizo que, y eso sí consta, dicho explícitamente por Monseñor Romero, que Monseñor terminó su oración ante el cadáver de Rutilio diciendo, si a este lo mataron, ahora me toca a mí continuar su obra. Y entonces ese llamado que sintió del clamor de los pobres se convirtió en una misión que sentía de Dios a tratar de ayudarlos. Y finalmente yo creo que contribuyó mucho, pues, cómo poco a poco Monseñor empezó a manejar más la teología de la liberación y con eso a convencerse más que tenía que encarnar su predicación y su evangelización en la historia. Y entonces eso lo llevó a irse comprometiendo más con los pobres, a irse solidarizándose más con ellos, a irse identificando con ellos y a convertirse en su voz mientras ellos no tuvieran voz, ¿no? Padre Rafael, usted dice que estaba en Aguilares en compañía de los estudiantes de teología y usted compartía con Padre Rutilio Grande. El día en que asesinaron a Padre Rutilio Grande, ¿usted estuvo ahí en la casa parroquial con los otros sacerdotes acompañando el cuerpo de él? No, yo en ese momento estaba estaba en México precisamente cuando lo mataron. Yo me enteré del asesinato de Rutilio y entonces regresé a El Salvador
y me tocó todavía el entierro de Rutilio, pero esos momentos que narré, esa llegada de Monseñor, yo la conocí por los jesuitas que estaban ahí y por lo que narra el mismo Monseñor en su diario. Y lo que me platicó a mí él personalmente, Monseñor, ¿no? Bueno, hay una parte donde escribe Padre John Sobrino que Monseñor Romero no le quería mucho a Padre John Sobrino. Siempre cuando iba a las charlas, el Monseñor estaba con la cabeza agachada y que el día en que mataron a Padre Rutilio, quien estaba en la puerta atendiendo para la gente que entra, sale y Monseñor llegó atrasado. Fue justamente Padre John Sobrino que le abrió y se sorprendió porque cuando entró Monseñor le regaló una sonrisa a Padre John Sobrino. Y ese Padre John Sobrino dice, esa es parte de la conversión también de Romero. Finalmente me sonrió porque no me sonreía a mí. Este, este, siguiendo el jornal espiritual de este hombre, de este ser humano, de este personaje lindo como es Óscar Arnulfo Romero en su proceso de conversión, ¿usted sentía algún choque, había alguna reacción de la iglesia a la que él perteneció espiritualmente, una iglesia conservadora, y en este momento, después de la muerte, de la resurrección, llamémosle, de Rutilio Grande, ¿vio usted alguno de estos cambios en la reacción en la iglesia tradicional? Primero le voy a contestar cómo le impactó a Monseñor la reacción de la iglesia tradicional a él mismo. Monseñor era realmente estaba muy identificado con la iglesia. De hecho, su lema episcopal fue sentir con la iglesia. Entonces él se sentía muy comprometido no solamente con el Papa, sino con la conferencia episcopal, con sus hermanos obispos. Y mientras no fue arzobispo de San Salvador, tuvo muy buena relación con todos ellos. Pero al darse la transformación de Monseñor, pues en realidad el único que estuvo cercano a él fue Monseñor Rivera y Damas, y todos los demás más bien lo empezaron a desprestigiar, a distanciarse de él, a tener una postura completamente opuesta a la de él, a tratar de desprestigiarlo ante el Vaticano, etcétera. Y eso para Monseñor realmente era sumamente doloroso. Sí le impactó muchísimo, tanto que en un momento de pues cercanía y de confidencialidad con Monseñor, un día me preguntó a mí Monseñor, o me contó Monseñor, me dijo, mire, porque yo lo vi que estaba muy preocupado, yo le dije, oiga, Monseñor, ¿qué le pasa? Y me dijo, mire, Padre Moreno, porque así me decía, es que no sé si estoy yo en lo correcto. Ahora que el ver que mis hermanos obispos están en contra mía, que están dudando de mí, que mis amigos también que tenía cafetaleros se me han echado encima, etcétera. Me pregunto, ¿estaré haciendo yo lo cierto? ¿Estaré yo en lo correcto? Y antes de que yo pudiera contestarle, llegó una persona, nos interrumpió la conversación y ya no pude darle ninguna respuesta. Días después que tuvimos otra oportunidad de estar más o menos en un ambiente más de confidencialidad, le pregunté, oiga, Monseñor, ¿y cómo va con esa duda que usted tenía? Me dijo, no, ya la resolví. ¿Y cómo la resolvió, Monseñor? Y me dijo muy sencillamente, dijo, mire, me quedé pensando si Jesús, siendo hijo de Dios, fue centro de contradicción y tuvo tantos opositores y agresores que lo mataron, ahora yo, siendo un pecador, pues con más razón voy a tener ese tipo de conflictos. Y eso fue lo que lo dejó tranquilo. Para Monseñor, realmente el seguir a Jesús era su faro que le daba seguridad y que lo orientaba en su accionar. Sabía contextualizar muy bien
era un excelente contextualizador. Pero en ese proceso de la contextualización, yo veo, como usted nos está contando, ese crecimiento espiritual lo llevó a una próxima etapa, a convertirse en el fiel defensor de los derechos humanos. ¿Cómo, cómo lo ve, cómo lo siente usted siendo ese amigo, siendo ese sacerdote, siendo ese compañero en un momento crítico en El Salvador? Sí, ciertamente a él le tocó un momento sumamente crítico en el que todas las circunstancias del Salvador se fueron agravando, se fue deteriorando la situación política, se fue polarizando el país, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, Monseñor aprendió a ser voz de los sin voz, en gran parte porque ellos mismos se lo pidieron. Sintieron que si ellos hablaban, si los empobrecidos y las víctimas de la violencia hablaban, los iban a matar inmediatamente. Y entonces primero empezaron a contarles sus situaciones que padecían, la represión, las violaciones que padecían, pero al ver que Monseñor mismo esas denuncias las tomaba y las defendía o las exponía en sus homilías, pues con más razón llegaron a denunciar ante Monseñor cantidad de víctimas de violaciones de los derechos humanos. El arzobispado siempre estaba lleno de personas que traían su denuncia para presentársela a Monseñor. Y ahí yo creo que Monseñor jugó un papel muy importante, pero a mí lo que más me impacta de esto es cómo Monseñor logró ser un gran denunciante, un enérgico denunciante que definía exactamente y puntualizaba quién era la causa, cuál era la causa de esa violación y quién era el causante de esa violación. De ser un promotor de la justicia, denunciante de las injusticias, como al mismo tiempo llegó a ser un promotor de la reconciliación, que no es fácil, porque yo creo que al absolutizar a veces la lucha en contra de la injusticia, es muy difícil ser promotor también de la reconciliación. O al revés, al querer ser promotor de la reconciliación, fácilmente caemos en querer endulzar nuestras denuncias. Y Monseñor supo perfectamente intercalar esos dos polos y ser al mismo tiempo defensor de la justicia y promotor de la reconciliación. ¿Cuál fue la clave para mí de esa sabiduría para poder combinar esas dos cosas? Para mí, en gran parte, la clave fue que Monseñor veía a los victimarios, a los represores, los veía también como hijos de Dios. Y esa realidad a mí me ayudó mucho porque yo en esos momentos los veía más bien como agresores. Y Monseñor me ayudó con su reflexión a verlos como hijos de Dios y tomar una actitud con ellos como la de Dios Padre, que los ve como hijos perdidos, que habría que rescatarlos. Y eso también lo hizo ver a las víctimas y los victimarios como hermanos. Entonces, esa visión facilitó que Monseñor defendiera fuertemente a las víctimas, pero también tratara de mover el corazón de los victimarios para que se reconciliaran con sus hermanos. En ese proceso de dolor, de caos, de confusión, de depresión política, económica, todo un caos, una iglesia dividida, una iglesia que estaba a favor de él, una iglesia que estaba en contra de él, un pueblo reprimido, pero también una iglesia como institución que estaba ciega y que no podía ver la luz que veía Romero en su pueblo, como usted dice que fue la voz de los sin voz. ¿Cómo usted
percibía. Yo sé que los jesuitas en gran parte siempre han sido progresistas en Centroamérica y en Salvador Habemos de estaba. todo, Sí, habemos de todo. después llegaremos a los seis, otros seis santos, porque ya tuvimos el primer santo que le convirtió a Monseñor Romero. ¿Cómo usted le veía a la iglesia y al Estado, como ese nuevo Sanedrín y como ese poder, como en la época del Imperio Romano? ¿Cómo usted veía ese caos eclesial y político y la iglesia como jerarquía? ¿Qué respuesta le daba a él? Mira, la situación era dolorosa y diría yo escandalizante. Era muy doloroso ver, por un lado, a un Monseñor Romero comprometido con su pueblo, sufriendo con los sufrimientos del pueblo, y por otro lado, encontrarse a un hermano en el episcopado de Monseñor, a otro obispo, que en algunas ocasiones salía públicamente vestido de militar porque era el obispo castrense. Ver a un obispo vestido de militar, que eran los represores de ese pueblo, y como obispo, realmente eran dos polos completamente opuestos. Entonces, sí, era sumamente, pues, doloroso y, como digo, escandalizante esa situación, que francamente, y eso obviamente para Monseñor era también tremendamente doloroso el caer en la cuenta cómo actuaban sus hermanos. Y él trató de dialogar con ellos y que trataran de convertirse esos mismos obispos. Hizo muchos esfuerzos por buscar la unidad en el episcopado porque le dolía profundamente esa división, aunque desgraciadamente no lo consiguió. Entonces, pues ciertamente el episcopado, yo al único que sí lo vi cercano es, repito, a Monseñor Rivera. Él sí se solidarizó con Monseñor, aceptó publicar una de las cartas pastorales que la publicaron a nombre de los dos obispos, cuando Monseñor quería que saliera a nombre de toda la conferencia episcopal, pero nomás logró que Monseñor Rivera la aprobara, la firmara. Y él, Monseñor Rivera, sí fue una persona muy cercana a él que lo apoyó, aunque siempre en un segundo plano. Pero fue para Monseñor un respiro tenerlo, ciertamente. Y también tengo que decir que el clero de San Salvador, sobre todo de la arquidiócesis de San Salvador, en gran parte era un clero progresista, que yo creo que también influyó a que Monseñor también mantuviera su posición y se fuera radicalizando en ella. El encontrarse el apoyo de sus hermanos sacerdotes que estaban con él y que pensaban como él. En eso, en el que la arquidiócesis de San Salvador fuera tan progresista, yo creo que en gran parte se debe al arzobispo anterior a Monseñor, que realmente sí fue también un arzobispo que fue por muchos años arzobispo de San Salvador y que influyó mucho en la iglesia para que asumiera el Vaticano II y Medellín. Me hace regresar un poco atrás a la espiritualidad del Cristo histórico, del Jesús histórico, de ese Jesús que olía a oveja. Y siento que San Óscar Arnulfo Romero era lo mismo un pastor que olía a oveja. Y veo que había una espiritualidad realmente fuerte, contundente para poder ser valiente y estar frente a toda esta situación en la que vivía. Usted tiene una anécdota, alguna experiencia pastoral, eh, algún momento en que compartió con Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pues muchos, pero quisiera subrayar precisamente ese olor de oveja que tenía Monseñor.
Yo creo que Monseñor fue el primer arzobispo en San Salvador que visitó todos los cantones de su diócesis. A él le encantaba que lo invitaran y iba a las fiestas patronales de una capilla, de un cantón, un pueblito, y iba a platicar con ellos y a estar con ellos y a escucharlos. Y en ese sentido, sí, él era un pastor muy cercano a sus ovejas. Y yo creo que el ver también cómo las ovejas protegían a su pastor, en el sentido de que nomás oían que iba llegando Monseñor o que ya veían el chip de Monseñor que se iba acercando, la gente inmediatamente salía con una gran alegría, niños, niñas, hombres, mujeres, todos a correr a saludar a Monseñor. Pero iba no solamente en plan de saludarlo y recibirlo, sino de protegerlo, porque eran conscientes de que, pues en los caminos por donde andaba Monseñor, tenía muchos riesgos y había el riesgo de que le hicieran algo. Y de hecho, en algunas ocasiones, la Guardia Nacional o la Policía de Hacienda detuvo a Monseñor y lo catearon, lo paparon a ver si traía armas o no. O sea que realmente sí se exponía Monseñor yendo en esos lugares. Pero siendo consciente de eso el pueblo realmente, las ovejas protegían a su pastor. Y eso sí me tocó en varias ocasiones, pues encontrarme con esa vivencia de un pastor que huele a oveja en ese sentido. Tuve también una primera impresión que fue antes de su transformación de Monseñor, que obviamente también me impactó, pero esa vez en sentido negativo, y que tuve precisamente por eso pude valorar todo lo que significó para Monseñor su propia transformación. A mí me tocó estar cuando él era obispo de Santiago María en una misa que se celebró a los 8 días de haberse cometido una masacre en un cantón que se llama Tres Calles. Y fuimos muchos sacerdotes a solidarizarnos con toda esa población y ya nos estábamos preparando para celebrar la misa cuando llegó Monseñor Romero en una camionetita. Y pues obviamente si llegó Monseñor, pues le dijimos, Monseñor, íbamos a celebrar una misa. Dijo, sí, yo también a eso vengo. Y llegó y agarró el micrófono, nos invitó a concelebrar con él, pero nunca nos soltó el micrófono, sino él mantuvo todo el tiempo el micrófono y realmente a mí me impactó mucho como Monseñor, viendo a la gente que estaba llorando, que algunas esposas de las víctimas se desmayaban y entonces las detenían y las aventaban hacia al cielo, así las aventaban para que revivieran del desmayo. Entonces era una misa dantesca porque se veían personas que estaban así desmayadas, volando o llorando. Monseñor en su homilía no trató en lo más mínimo la situación de ese pueblo. Entonces, y como les digo, no nos dejó a nosotros tomar el micrófono. Ese era el Monseñor antes de ser arzobispo de San Salvador. Una persona que sí estaba interesada, pero por la salvación de esa gente, pero de la situación histórica, de lo que estaba padeciendo esa gente. Monseñor, después en su diario yo pude leer que en esa misa él estaba convencido de que en ese cantón había gente de la guerrilla, gente violenta. Y entonces él mismo estaba en ese sentido temeroso de ellos porque los veía no como delincuentes, pero sí como comunistas, violentos, ateos. Ese es el Monseñor antes de su transformación, que repito, viendo después cómo Monseñor se convirtió no solamente en pastor de almas, sino en pastor
de todo su pueblo y su encarnación histórica, pues creo que refleja mucho de lo que significó para él el responder al llamado de Dios del clamor de los pueblos, del pueblo. Dice que cuando estaba cansado y cuando que querían ir a poner su tiempo con sus amigos, tomarse un café, ir a almorzar, lo que hacía es ir a visitar a sus amigos jesuitas. Me imagino que ahí con los amigos jesuitas era Padre John Sobrino, Ilia Coría, Segundo Montes, todo el equipo de gente valiosísima en ese tiempo que trabajaba justamente por una palabra que usted mencionó, la reconciliación. ¿Conoció usted de cerca los diálogos en ese proceso de conflicto en que Monseñor impactó, Monseñor inspiró con su pastoral a sus hermanos jesuitas que los iba a visitar? O a lo mejor usted estaba entre ellos. Monseñor tuvo la delicadeza de invitarme a conocer también a sus amigos no jesuitas. Él tenía un oasis para él, que era la familia del que le hacía de chofer a Monseñor, que también era una de las secretarias de Monseñor, que era la esposa de esta persona que le hacía de chofer. Y él también ahí descansaba mucho. Pero regresando a su pregunta, yo sí creo que hubo de parte de mis hermanos jesuitas, y ellos mismos lo dicen, una transformación en cuanto que poco a poco fueron cayendo en la cuenta. Primero estaban con muchos, y cuando lo nombraron arzobispo de San Salvador, estaban asustadísimos. Dijeron, ahora sí, esto se acabó, ¿verdad? Pero al ver cómo fue reaccionando Monseñor, ellos también se fueron abriendo a, pues a captar esa transformación, a apoyarla y hasta llegar a reconocer, como reconoció el padre Yacuría, que con Monseñor pasó Dios, estuvo Dios con su pueblo. Entonces, sí, creo yo que Monseñor nos recuperó la confianza, nos ganó la confianza y se convirtió en nuestro pastor también, que nos guiaba. Qué lindo. Un diálogo con los jesuitas, pero también él tenía diálogo con gente de otra denominación cristiana. Yo tuve la suerte de conocer al obispo Medardo Gómez. ¿Conoció usted? ¿Cómo no? Medardo Gómez, y creo que una generación de personas de otras denominaciones eclesiales. De El Salvador y de Estados Unidos y de Europa. Él era muy amigo de varios reverendos de otras denominaciones. ¿Tenía él una espiritualidad ecuménica en la praxis? ¿Puede contarnos un poco acerca de esas experiencias? Fíjense que yo creo que es notable eso en Monseñor, porque pues en esa época apenas la iglesia se estaba abriendo al ecumenismo. Y sin embargo, Monseñor, yo creo que ahí sí, por espiritualidad propia, antes me atrevería a decir del Vaticano II, Monseñor sí captó en las iglesias protestantes gente tan válida y tan cercana y tan seguidora de Jesús como la Iglesia Católica. Y entonces se relacionó mucho con ellos y encontró mucho apoyo en ellos. Y en ese sentido promovió varias celebraciones ecuménicas con ellos, que era realmente en esa época pues un modelo imposible de ser imitado
por sus hermanos obispos, quizá con excepción de Monseñor Rivera, ¿verdad? Realmente la espiritualidad de él estaba muy bien canalizada, muy bien enraizada. Me hace Y es acuerdo, ¿no? sorprendente que, Sí, que la iglesia, creo que la iglesia anglicana, no estoy seguro, pero casi estoy seguro que ella reconoció antes que la iglesia católica su martirio. claro, la iglesia anglicana es la que reconoce antes que la iglesia romana el martirio de él. Pero me hace acuerdo cuando está Jesús caminando y le dice, vienen los discípulos y dicen, Señor, Señor, hay unos que andan haciendo el bien en tu nombre, les tenemos que prohibir. Yo pasé una anécdota con él en que una de las veces que estaba dialogando con eh, pastores de las iglesias protestantes, él les llamaba hermanos, pero hermanos separados. Y entonces uno de esos pastores le dijo, oiga, ¿y por qué nos enfatiza que somos separados? Y a partir de eso, Monseñor cayó en la cuenta y dijo, pues de veras, y nunca los siguió llamando hermanos, pero ya no separados. Estaba en la misma causa, la misma causa. Claro. Cuál es el legado? O antes de ir a la siguiente pregunta del legado, usted puede ver ya ahora viviendo en México. ¿Qué tiempo está en México usted? ¿Mandé? ¿Qué tiempo está en México ahorita usted? O sea, ¿desde cuándo estoy aquí? Sí. Pues regresé a México en los años 95, pero luego he vuelto a salir, pero ya tengo ya más definitivamente aquí en México como unos 15 años. ¿Puede ver usted el rostro de Monseñor Romero, de San Romero? ¿Puede ver el rostro, la espiritualidad romeriana en el jornal cotidiano de una comunidad migrante? Mire, yo creo que la devoción en favor de San Romero aquí en México está algo extendida, porque Monseñor vino varias veces aquí a México y tuvo contactos con las comunidades eclesiales de base aquí mexicanas. Pero también la devoción a Óscar Romero en México en gran parte está en los salvadoreños que viven aquí en México, que son muchos, y que ellos son los que predominantemente, junto con comités mexicanos de solidaridad, que se llaman así Óscar Romero, eh, mantienen viva la devoción por Óscar Romero, ¿no? Ahora, sí creo que a Monseñor hubiera sido muy solidario con toda la problemática migratoria y la situación que están padeciendo actualmente los migrantes. Y sí veo en huellas de Monseñor, en esos seguidores de Monseñor que se encuentran aquí en México, la encuentro en su deseo de seguir trabajando, casi todos ellos, en favor de la justicia, en favor de una mayor fraternidad, desde una inspiración muy cristiana. Y en ese sentido, pues ahí encuentro claramente fruto de esa semilla sembrada por Monseñor. La diáspora del pueblo salvadoreño, la salida del pueblo salvadoreño, ¿qué impacto ha tenido en el mundo frente a la resurrección de San Óscar Arnulfo Romero? Pues yo creo que eso en parte ha contribuido a que la devoción de Monseñor se expanda cada vez más. Quizá un ejemplo muy claro yo lo encuentro en lo que pasó en Nueva York hace muchos años, que los, principalmente los salvadoreños de ahí del Salvador, que estaban en Nueva York, generaron una marcha con antorchas que venían a veces desde México, llegaban México y llegaban a Nueva York y quisieron
celebrar una fiesta, un aniversario de Monseñor, ahí mismo en la catedral de Nueva York. Y en ese sentido, el que era en ese momento cardenal de Nueva York, sí se impactó en ver la devoción que los migrantes mexicanos, centroamericanos, hispanos tenían por Monseñor, y eso hizo que Monseñor mismo, que el cardenal, pues se abriera también a reconocer a esa devoción de Monseñor, ¿no? Monseñor Romero, en su jornal espiritual, transforma en todas las iglesias una espiritualidad liberadora. ¿Cuál es el legado que usted piensa que él nos deja con esa espiritualidad liberadora hoy frente a la realidad concreta en que vive la iglesia? Pues yo creo que una primera cosa que ya he estado yo enfatizando mucho es dejarnos la convicción de que Dios es un Dios que es Padre, que está cercano a sus hijos, cuyos predilectos son los empobrecidos, y que la forma que Dios tiene de actuar por ellos es a través de los seres humanos, de todos nosotros que nos debemos sentir invitados a responder al clamor de esos empobrecidos. La segunda enseñanza para mí muy importante sería precisamente el captar que Jesús es el modelo que tenemos que seguir y que es el modelo que se supo encarnar en la historia y padecer el sufrimiento junto con los que padecían sufrimientos de su época. Tercero, sí creo que es muy importante, parte del legado de Monseñor, eso que mencionaba de fortalecer es que la fe nuestra, la fe cristiana, tiene una dimensión política, social, que tenemos que estarla constantemente encarnando, y que eso nos tiene que llevar a saber ser promotores de la justicia y al mismo tiempo promotores de la reconciliación. Y finalmente, a mí me parece clave en el mensaje de Monseñor y el legado de Monseñor es el que Monseñor siempre inspiró esperanza. Monseñor, a pesar de que la situación del Salvador cada vez más difícil, más sangrienta, más desesperanzante, Monseñor siempre motivó y habló con esperanza, porque estaba realmente convencido de que Dios es el Dios de la historia y que Dios a través de nosotros iba a transformar El Salvador. Puedes repetir la frase de Padre Illacuría con Monseñor Romero. Dios descansó, Dios pasó, Dios se sentó a comerse una popusita, un fiambre con todos los hipotes del pueblo salvadoreño. Así es. Esta frase de Monseñor Romero, con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. ¿Cómo podíamos contextualizarle? Dios pasó por este continente. Yo creo que sí pasó por este continente porque, pues, San Romero de América fue declarado tal desde muchísimo, casi inmediatamente después del martirio de Monseñor. Y en ese sentido creo yo que pudo suceder así, precisamente porque muchos cristianos nos sentimos que nos abrió esperanza, nos abrió un modelo de cómo ser cristianos, el paso de Monseñor por la arquidiócesis del Salvador. Y en ese sentido, sí no solamente nos motivó, sino nos hizo sentirnos enviados para poder seguir continuando con su obra.
Usted me dijo que conoció a Monseñor Proaño del Ecuador. Escuché algunas palabras de Monseñor Proaño sobre el martirio y la resurrección de San Romero. Sobre ese particular no, porque cuando yo lo traté cuando fue a Puebla, que hubo una conferencia de la América Latina del CELAM en Puebla, y ahí estuvo Monseñor Proaño, y ahí estuvieron platicando Monseñor Proaño y Monseñor Romero. Pero sí, lo que sí puedo decir que Monseñor Proaño estuvo muy sensible a la situación de Monseñor y muy solidario con Monseñor, y realmente muy cercano, y que le ayudó a Monseñor a tomar cada vez más confianza y sentir que esa iglesia, el sentir con la iglesia, que era su lema, pues era una realidad junto con Monseñor Proaño. Padre Rafael, ha sido una alegría conversar con usted. Yo tengo que decirle con mucha humildad que puedo sentir esa espiritualidad liberadora, puedo sentir esa áurea, esa energía positiva de la voz de Romero, del quien estamos celebrando ahora los 43 años de su martirio. Y creo que Romero nos ha dejado una excelente Pascua, una Pascua de estos tiempos. A mí me da una alegría conversar con usted, porque puedo sentir realmente que esa Pascua se manifiesta a través de su espíritu, de sus palabras, de su testimonio. Conversaba con un amigo hace un rato y me dijo que usted había escrito uno de los libros sobre Romero. Sí. Cuéntenos un poquito. Es fruto de la pandemia. Con la pandemia, pues al principio, sobre todo, que empezaron a haber tantas muertes, etcétera, etcétera, a mí me pidieron por mi edad que estuviera pues un poco aislado, y de hecho me llevaron a una casa de retiro junto con otros también ya viejos como yo. Nos llevaron para allá a que ahí estuviéramos durante el tiempo de la pandemia, mientras se sabía qué iba a pasar. Y yo, estando encerrado sin tener mucho que hacer, dije, pues me voy a poner a escribir algo sobre Monseñor. Y ahí fue ese tiempo que utilicé para escribir un pequeño libro que se titula Monseñor Romero, Testimonio Vivo de Justicia y Reconciliación Cristiana, que precisamente trata algunos de los temas que he estado mencionando ahora en esta entrevista. Lindo, pronto lo tendremos. Usted acaba de decir algo que José Ingenieros repite en su libro: la vejez no se ve por las arrugas de la cara, sino por las arrugas del corazón. Por eso es que hay muchos viejitos jóvenes y muchos jóvenes viejitos. Usted es un joven del que queremos mucho. Gracias por esta entrevista. Que Dios le pague infinitamente. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Pero un mensaje para la comunidad torontiana, canadiense y para el mundo entero en sus 43 años de aniversario de su martirio. Pues yo les repetiría lo que el Papa Francisco nos dijo a todos los amantes de Monseñor, a los que tenemos fe en él, confiamos en su figura. Francisco nos dijo a ustedes que precisamente son amigos de Monseñor o amigas de Monseñor, vean en él no solamente alguien que los inspira, que los motiva, sino principalmente alguien que los invita a continuar construyendo el reino de Dios como un reino de justicia, de amor y de paz. Gracias, Padre Rafael. Seguiremos hasta las últimas consecuencias. Que Dios le pague. Hasta pronto. Igualmente, mucho gusto. Gracias, un gusto.